No hay emociones negativas, no hay emociones positivas, hay emociones. Ya lo he enseñado muchas veces, pero después cuando hablo con ustedes me doy cuenta que no se capta esta enseñanza. Entonces, todas las emociones son buenas, como los 5 sentidos. Los 5 sentidos son todos buenos. ¿O usted cree que alguno de los 5 sentidos es malo? Los 5 son buenos y necesarios. Como que por la cultura alguno tiene mayor preponderancia que otros, puede ser, qué sé yo. Nuestra cultura occidental le da mucha, y especialmente la posmoderna, le da mucha injerencia y por lo tanto prioriza el sentido de la visión. Pero en realidad, a la hora de priorizar, no se pueden priorizar. Los 5 sentidos físicos se necesitan. Lo mismo pasa con las 6 emociones. Las 6 emociones son muy necesarias y no tiene una más importancia que la otra, ni tampoco existen emociones negativas o emociones positivas, como de repente noto que acá en esta asamblea hablo, ¿no? Todavía hay gente que eso lo cree. Y bueno, entonces, entre tantas emociones hay una que no es ni positiva ni negativa y es necesaria, es la tristeza. Pero a las emociones la utiliza el mundo invisible. Nosotros no podríamos captar las cosas espirituales si primeramente por las emociones no tuviéramos un contacto y una expresión de lo espiritual. Entonces hay un demonio, un espíritu inmundo que en estos tiempos ataca con la apatía y o tristeza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto que estoy hablando, porque es lo que se discernía en estos momentos de preguntas, ¿no? O sea, una gran cantidad de manos se levantan y no saben lo que significa tic. Cuando logramos entenderlo, ninguno puede, especialmente varones líderes, no puede ninguno decir que es una dimensión. Entonces como que siento que estamos trabajando con cosas muy poderosas, que son las palabras propias de la Escritura, pero a la misma vez su forma de pensar sigue siendo idolátrica. O sea, me asustó que usted ha cantado por años una canción que hasta yo creía que salía bonito, y usted sigue pensando que Dios es un ancianito de barba blanca y me asusta mucho eso, porque discierno de que estamos jugando, no sé, a dos lados y no sé si está bien eso. Me parece a mí que no. Entonces a esta altura deberíamos ya ir viendo que quizás nos acercamos también a fiestas que no entendemos, que las hacemos por hacer. Y cuidado porque la apatía que lleva a hacer las cosas por hacerlas, canto porque canto, no tengo entendimiento, pero canto porque todos cantan y hasta es bonita. Me siento y levanto la copa de salvación. Ayer comí jalot con mi familia, hice el seder del Shabbat, etc. No sé si va siguiendo el hilo de lo que estoy diciendo, ¿no? Si logra seguir lo que digo. Entonces usted lo hace, lo va haciendo, pero nada, en ninguna parte está la biná, el entendimiento. Y hacer las cosas sin biná también es una forma de atraer la actividad demoníaca. Entonces, yo creo que vamos a tener que plantearnos un poquito ese tema en forma seria. No, lo que pasa es que en Dios no sé si hay otra forma. Creo que hay que hacerlo en forma seria. Y los varones especialmente, que veo que son muy apáticos, hermanos. Es desgastante la apatía varonil. Los que son casados pregúntenle a su esposa. La apatía varonil cansa, hace que las mujeres no admiren al hombre. Muchos de los que están acá creen que las mujeres admiran al hombre sudoroso, el que sale y vuelve lleno de olor de trabajo físico. Al principio puede ser admirable y soportable, pero yo he ministrado años mujeres y se cansan las mujeres del mal olor del marido que no tiene otra cosa que salir de la casa, borrarse en el trabajo, esconderse en su trabajo, venir, bañarse y verse a la noche en una de esas. Tiene esa alegría que el hedonismo llama relación sexual, justificada por un registro civil. Para pensarlo, he trabajado mucho en este tiempo con hebreos para que veamos el tema de la apatía, pero me asusta porque vienen ya las fiestas altas, fiestas que demandan que estemos sumergidos en Yeshua, sumergidos, ni siquiera que estemos al lado, sumergidos. Sumergirse es lo que yo anuncié en Pesaj, en el conteo del Homer, lo vengo diciendo desde cuando estábamos en el otro santuario, antes que la pandemia nos agarrara. Sumergirse es ser consciente que yo participo de todo lo que mi maestro participó acá en la tierra y que sigue participando porque ha resucitado y ha sido ascendido en los cielos. Me he esforzado en hablarles de discernir el cuerpo de las almas del Señor. Me he esforzado en la misma aula de hoy, volví a hablar de esto que hablaba el Espíritu Santo en la Haftará, el homotumadón,
unanimidad, unanimidad de trabajo. Pero me asusta mucho el paganismo que todavía noto. Me asusta mucho la idolatría. Me asusta porque es condenable, es aborrecible. La Torá condena la idolatría. ¿No sabía usted eso? La Torá condena la idolatría. Alguien dice amén. Entonces, ya que dijo amén, le suplico que considere esta posición de idólatra en la cual usted se encuentra. Usted no puede seguir siendo idólatra al paso que vamos con el maestro que Dios le ha dado. Y no hablo de Yeshua. En Yeshua hablo de mí. Hablo de un esfuerzo, de un trabajo, para que no haya paganismo. Y el paganismo sigue existiendo. Me asusta que ustedes crean que el Eterno es un anciano con barbita. Me asusta. Eso no está bien. Por las dudas, hoy lo enseñé. Las manos que se levantaron fueron casi todas. Sin embargo, no me pudieron explicar dónde nosotros hoy participamos. Dónde todos nosotros hemos sido elevados. Que está en hebreo, fuimos elevados a la gloria. ¿Y qué es la gloria? Esa dimensión atik, donde Él está a la derecha. Atik, donde el tiempo-espacio yo lo acepto como una ilusión. Entonces no me siento presionado. Les leí lo que los sabios decían, no fue un invento mío. Termino leyendo a un sabio tremendo como Baal Shem Tov, diciendo que el tiempo es una ilusión. Vuélvalo a leer o léalo en el blog. El tiempo es una ilusión. Lo he enseñado siempre. Las fiestas del Señor son citas que permiten que nosotros no estemos bajo la esclavitud más propia de Misraín y de Babilonia, el tiempo. Estoy enseñando, señoras y señores, estoy enseñando. Que usted esté en actitudes rebeldes, cosa suya, pero estoy enseñando. Me gustaría justamente ir, si me pueden poner la lámina, por favor, primera, a esto de sumergirnos en ese gran sumo sacerdote. Y la lámina que elaboré tiene que ver con una simple analogía. No es que Jesús sea un gigante que está sobre la tierra. Lo aclaro porque me da miedo la forma de ustedes mirar lo espiritual. Es simplemente una analogía. Y desde ahí yo quiero quizás recordar lo que en estos días por medio de Hebreos hemos visto. Y me voy a ir a Hebreos 3.1 para que usted pueda entender por qué lo estoy exhortando, cómo lo estoy exhortando. No hay duda que para que nuestra vida pueda crecer, porque para eso fuimos creados, para que lo espiritual nos lleve hacia arriba, nosotros nos es muy necesario entender que tenemos que fijar nuestros pensamientos en la forma de pensar que tenía el propio Mesías. Repito, para crecer espiritualmente debemos fijar nuestra mente en Cristo. Y por eso Hebreos 3.1, la vez pasada lo leí, lo voy a volver a leer. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesús el Cristo. Ahí la traducción en español dice Cristo Jesús, sería Jesús el Cristo, Jesús el ungido. ¿Y por qué hay que considerarlo? Por eso que les expliqué de la palabra considerar. ¿Se acuerdan que en el griego es el katanoeo? Esa es la palabra que se ha traducido como considerar. La repito, aunque la están leyendo, katanoeo. ¿Y por qué la repito? Porque, claro, se la traduce por considerar, en ese imperativo, en ese verbo imperativo, pero en realidad katanoeo significa dirigir toda la mente a un objeto o persona. Y otra manera de traducir katanoeo es sumergirse en ese objeto o en esa persona. Sumergirse. ¿Qué sería sumergirse? Hacer que todos los pensamientos se obliguen a reflexionar, a meditar en el objeto o en la persona donde mi mente se está dirigiendo. En este caso, de acuerdo al versículo, el consejo es dirigir todos los pensamientos hacia, ¿y qué agrega el texto? Muy bien, ya que dice Yeshua, hacia Yeshua Mashiach, es decir, hacia Jesús el ungido, ¿verdad? Sin que yo sea condenado en este momento por haber dicho Jesús, para los que tienen miedo a la palabra Jesús. Entonces la idea es esa, mi mente dirigirse todo el tiempo a Yeshua Mashiach, pero no en el paganismo que usted hace o cualquiera de ustedes puede estar haciendo.
No es paganismo, no es idolatría. Es un movimiento del alma para que justamente el corazón no sea esclavo de esa ilusión llamada tiempo-espacio. Ilusión que es muy difícil romper, porque ustedes de chiquitito le enseñaron a valorar el tiempo y a conseguir dentro del tiempo metas, objetivos. ¿Sabe qué? Desde la Escritura, las metas y los objetivos no se consiguen dentro del tiempo, sino dentro del eterno. Por eso, el plano de lo profético tiene dos instrumentos muy bonitos, el sueño y las visiones. Estar estudiando el libro de Hechos es ver una congregación que desde Jerusalén se multiplicó en muchas congregaciones y pudieron ellos, palpar el cumplimiento profético de los sueños y de las visiones. Entonces, esta palabra considerar, katanoeo, dice sumérjanse en él. Así dicho fuerte, si yo hubiese pasado y no los hubiese llevado a pensar, suena muy bonito, es místico, sumergirse en Cristo, qué bonito. Pero la gente que a los pensamientos los puso más allá de todo razonamiento y de toda lógica, llegó a crear hasta movimientos como los monasterios, donde lo único que hacían era sumergirse en él. Y no estoy diciendo que estén bien los monasterios. Lo que estuvo mal en la historia fue la iglesia, que se empezó a llenar de gente con esta actitud que recién vimos, gente con apatía, gente que empezó a hacer las cosas por hacerla, nunca se puso a pensar por qué se hacía cada cosa que se hacía dentro de una congregación, gente que se empezó a entrenar en lo que los judíos hacían desde los distintas halajot, como por ejemplo la recepción del Shabbat, pero nunca se preguntaron por qué manejar una copa, por qué usar el vino. Entonces, en el siglo II ya empezamos a ver lo que aquí el libro de Hebreos está denunciando. Cuidado, porque la apatía nos lleva a la apostasía. Consideren a Yeshua. ¿Y por qué? Porque justamente una de las razones por las cuales Hebreos se escribe es que hay muchas cosas superiores en Yeshua a todo lo que Israel hasta Moisés y desde Moisés había conocido. En la historia de Israel ningún varón pudo superar a Moisés, ninguno, ni siquiera el profeta Elías, No existió nadie que se acercara a la zona llamada el entendimiento. Es una zona celestial, es una dimensión de Dios mismo. En hebreo se dice biná, es donde Dios diseñó todo lo que existe, tanto en lo visible, invisible como lo visible. Y por eso, nuestra vida al pensar en eso tiene que ir mirando que nuestra mente esté fija en lo que el ungido hizo en la tierra y lo que después el ungido continúa haciendo en los lugares celestiales. ¿Qué continúa haciendo en los lugares celestiales? ¿O qué hizo en la tierra? ¿Qué hizo en la tierra? ¿Qué continúa haciendo en los cielos? Mi planteo es qué hizo en la tierra y qué hoy, para nosotros hoy, continúa haciendo en los cielos. ¿Usted levantó la mano? Bueno, le voy a dar lugar a un varón, ¿puede ser? Por favor, Franco. No, sin micrófono, no necesito un micrófono. Perfecto. Exactamente, y ahí viene entonces sí la lámina. Aquí en la tierra Él hizo la obra redentora, que es, y lo dije en el aula hoy, entregarse por los pecados. No sé si lo alcanzaron a sentir en el aula. Eso es muy sencillo. En el cristianismo mismo se hace énfasis en eso, ¿verdad? En el aula yo lo expliqué bien ampliamente. Lo captaron en el aula. O sea que de cobarde no se animó a responder. Aquí en la tierra Él hizo la obra de la redención. ¿Qué significa esa redención? Eso que acaba de decir Franco. Sustituir tomar nuestro lugar. Ahí está mejor. Tomar nuestro lugar. ¿Qué hizo aquí en la tierra? Y entonces tomó a tal punto nuestro lugar que incluso tomó nuestras culpas. Sí, voy a esperar que lo puedan escribir porque la próxima vez lo voy a preguntar. Vienen las altas fiestas. Así que voy a esperar que lo puedan escribir. Una vez que ya lo escriban, si quieren pueden decir amén de nuevo y en base a eso puedo seguir. Voy a lo que tengo que decir. Fijar nuestra mente en la obra expiatoria del ungido es lo que permite que nosotros entendamos qué está haciendo Él hoy, donde nosotros no vemos, pero si tenemos la fe de Abraham, nosotros sí creemos que Él está vivo y obrando. ¿Qué está haciendo Él? Lo dijo Franco, está haciendo obra expiatoria. Eso se llama servicio sacerdotal. Cuando estuvo en la tierra y se identificó con nosotros, hizo un servicio profético.
¿Qué hizo? Porque el profeta era el que primero, antes de hablar lo mal que estaba en ese instante el pueblo al cual le hablaba, tenía que primero identificarse con ese pueblo. Nunca en la antigüedad se iba a aceptar como profeta a alguien que no perteneciera a ellos mismos. Así que debemos fijar toda nuestra mente en esa obra. ¿Por qué? Porque las fiestas que se aproximan están relacionadas todas, la primera, la de la semana que viene, y 10 días después, especialmente Yom Kippur, con la expiación. ¿Qué es la expiación? ¿Alguien podría más o menos explicar qué es la expiación? Con la mano alzada. Sí, Adriel. Bien, la liberación de alguna culpa inmerecida, merecida. A ver, Isaac, bien, está cerca. En conceptos van bien los que han hablado, pero me gustaría un poquito más práctico. ¿Quién podría hacerlos prácticos? A ver, Sandra. No, eso fue en la cruz, eso fue en las fiestas de Pesaj y a Shavuot inclusive. Más o menos por allí. En realidad es la limpieza que se hace de la contaminación o impureza que nuestros pecados provocan en los demás mundos existentes. Lo que pasa es que nos cuesta mucho entender de que un planeta tan pequeñito, pues nos han metido tanto que somos un planeta pequeñito, perdido, no sé en cuánto, universo. Nos programaron tanto con eso que nos cuesta entender que en este planeta tan pequeñito comparado con todo lo que en el universo exista, nos cuesta entender, captarlo, aceptarlo, exista una criatura que no es tan pequeñita como dice la ciencia masónica. Existe una criatura que es la única criatura que puede contener al que creó todas las cosas. Así que imagínense, esa criatura con sus pecados impurifica todo el funcionamiento de las distintas esferas celestiales. Y ya no estoy hablando del universo físico donde está este diminuto planeta y está este insignificante ser humano devenido de los monos y acercándose a la inteligencia artificial. Yo estoy hablando de las esferas celestiales, lo de arriba, lo de abajo. Entonces quizás sea bueno hoy aquí entender esto último y con esto me voy a la última lámina porque hay que hacer el traspaso. Se viene el día de expiación. Ahora, ¿qué significado profético tiene? Lo primero que quiero que entendamos es lo que en hebreo hemos leído desde el capítulo 4, el capítulo 5, y va a seguir con el capítulo 6, el 7, porque a partir de ahora Hebreo se aboca a hacer que entendamos que tenemos un sumo sacerdote. ¿Qué están poniendo? El significado profético del día de la expiación tiene que ver con un ceremonial que, si bien Aarón y sus hijos lo hacían en la tierra, es solamente un reflejo de lo que Yeshua hoy hace en el cielo. Por eso que no está el templo, pero sí está el tabernáculo celestial. O sea que todo el ceremonial que usted lee en Levítico capítulo 16 era solamente un tipo, pertenecía a una tipología de esto que hoy usted y yo disfrutamos. Dice Hebreo, no lo estoy yo inventando, está en el libro de los Hebreos. La obra vicaria es esa. Él se está moviendo como hacía Aarón y sus descendientes, representando al pueblo de Dios que por causa de pecados inconscientes, por distracciones, por esto que hemos notado hoy acá, por el paganismo que no nos damos cuenta que tenemos, por el orgullo de creer que ya no somos idólatras, por el orgullo de creer que porque tengo más de 60 me las sé todas, por el orgullo de, no sé, vaya pensando todo lo que su orgullo le ha hecho a usted pensar. En forma inconsciente lo lleva a intoxicar, a llenar de impurezas por el pecado del orgullo una serie de lugares celestiales. Y la epístola o carta, o mejor dicho, el libro de los Hebreos nos dice: tengan en cuenta todo lo que hacía Aarón, lean bien Levítico 16, porque cuando ustedes y nosotros, eso dice el autor, llegamos al día de Yom Kippur, no hacemos un día semejante a todo lo que hace el pueblo judío todavía sujeto a la admiración por un hombre maravilloso como fue Moisés. Nosotros tenemos un hombre que es mayor que Moisés, lo dice el autor de Hebreos, y un sumo sacerdote mayor que el sumo sacerdocio que el Eterno, a través de Moisés, le entregó al propio Aarón. En base a eso vamos a ir al traspaso. Los voy a invitar a ponerse de pie y vamos a primero cantar nuestra fe
Y vamos a reconocer que el amo del mundo nos está dando estos secretos de las fiestas del séptimo mes, porque cuando hacemos la Shema, que temo que usted la está haciendo desde lo pagano que es, en realidad lo que hacemos es declarar de nuevo, voy a la Haftará, la unanimidad que tenemos con todos los que estaban allí escuchando a Moisés cuando el último día de su vida, el 7 de Adar, le está dando el último mandamiento, el de estar más allá del tiempo y espacio. El mandamiento Jaquel, el mandamiento Jaquel es: siempre tengan en cuenta que lo que hagan afecta al conjunto. Una acción negativa afecta al conjunto llamado Israel, tanto los que ya están enterrados, como los que estamos vivos y como los que están por nacer. Por eso Yeshua llegó a orar: no te pido que lo saques de este sistema, sino que lo apartes del mal. Y no solo pido por estos, sino por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Eso está, por las dudas, corrobórelo en Juan capítulo 17. Tome asiento y quiero invitarlo a que podamos venir a la mesa, nos vamos a lavar las manos, pero me gustaría, ya que se fue dando esta charla de enseñanza pedagógica, que me pueda atender en lo que quiero ahora decir. Los voy a volver a invitar a ir al libro a los Hebreos, también conocida como la Epístola a los Hebreos. Ya sabemos que no es una carta, era un libro de enseñanzas. ¿Está bien? Pero al perderse en medio de las demás escrituras que sí son cartas, bueno, en forma general la teología la conoce como la carta o epístola a los Hebreos. ¿Por dónde quiero empezar? Por el capítulo 4, ¿sí? Y voy a retomar desde donde yo terminé el sábado pasado, que es ni más ni menos que el versículo 12. Así que si tiene allí la Biblia, abre Hebreos capítulo 4, verso 12. Desde ahí vamos a leer juntos hacia adelante. Desde el 11 de nuevo, porque Hebreos habla de eso: procuremos, esforcemos, no bajemos los brazos, no dejemos que la apatía nos distraiga. Así que leo el 11, 12 en adelante. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Atención con esa palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Atención con eso, que es por donde me gustaría arrancar o continuar lo ya expresado antes de esta nueva jornada. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, ahí se acaba el capítulo 4. Perfecto, entonces. ¿Por dónde yo quiero conectarme con la enseñanza anterior para que las láminas puedan enseguida volver a ser colocadas? En momentos más quiero hablarte de las fiestas, pero no puedo entrar allí si no entendemos que el libro de Hebreos se ha escrito para todos aquellos que creen que la vida tiene no tiempo para ser vivido, sino portales de eternidad para ser disfrutados. La palabra fiestas en el idioma que hablaba el maestro Yeshua, es decir, en el hebreo, fiestas se dice moadim. El singular es moed, y moed sería fiesta, pero más que nada sería una cita con el divino, una cita con la divinidad. Y cada vez que hay una cita con la divinidad,
justamente esa cita se llama portal de eternidad, porque en esa jornada, aunque desde lo sensorial, el mundo físico, acontece dentro de esa ilusión llamada tiempo-espacio, nosotros, o aquellos que celebran la fiesta, pueden realmente elevarse a ese nivel del corazón humano. ¿Cuál es el nivel del corazón humano que estoy ahora proclamando? Lo que en Eclesiastés capítulo 3, verso 11, dice que puso Dios en todo corazón humano. Muy bien, vamos todos a decir la eternidad. ¿Y qué es la eternidad? Los poderes de la santidad de Dios que permiten que nosotros seamos gente que puede manejar lo natural desde la energía de lo sobrenatural. Y entre tantas cosas que están dentro de la eternidad, hay un poder que es el que se ha trabajado en este mes que se está yendo. Nos queda una semana del mes llamado Virgo, en el griego, Elul en hebreo, y es el poder de la teshuvah. Se traduce como arrepentimiento, pero mejor traducido es retorno, regreso. Y este es un tiempo para regresar a entender que de la palabra de Dios nadie va a poder escapar. ¿Dijeron amén? Porque hasta ahora la carta, mejor dicho, el libro a los hebreos, viene hablándole a la gente que la forma de evitar la apatía es enfocarse en la fe y en la obediencia. Todo lo que hemos visto, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y hasta el 4:11 es obediencia y fe. Fe y obediencia. No existe fe, para ser sintético y crear un cliché pedagógico, no existe fe si no hay obediencia. Mucha gente dice tener fe ahí afuera. ¿Conoce usted gente que dice tener fe? Podría decir usted, son muchos los que conozco que tienen fe, pero dígame de esos muchos, ¿cuántos son obedientes a todo lo que se revela en la palabra de Dios? Ni siquiera uno. Y es la verdad. Porque esa fe que la gente tiene, para ellos y desde lo que ellos quieren creer, no es que las religiones le metieran esto que voy a decir, ellos lo inventan y se lo traspasan a sus hijos. Para ellos la fe no requiere que haya obediencia, porque la fe es algo que permite creer que Dios es bueno y que siempre perdona. Esta canción, Dios está haciendo cosas buenas, le encanta a todos los que vos te acabas de acordar que dicen tener fe. ¿O no? Borrón y cuenta nueva, a todos les gusta. Pero fíjense que acá, de repente, viene hablando de fe y obediencia, ya entendieron eso, pero de repente hace una referencia a la palabra de Dios. Yo terminé la semana pasada con eso y no pude ampliar, por eso hoy quiero ampliar. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué es? La palabra de Dios es, todos decimos, viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y hay algo allí. Es como espada de doble filo. ¿Por qué? Porque esta palabra, y lo vieron esta mañana, no solo tiene letras de tinta, tiene un espíritu vivificador. Hay letras de fuego abajo de eso. Por eso la gente que no tiene al Espíritu Santo dice, ¿cómo puedes creer en la Biblia? Yo la leo y no lo entiendo. Es que cualquiera que no tenga el Espíritu Santo la va a leer y no la va a entender, porque las letras en tinta sobre el papel no pueden ser captadas si la persona no tiene al fuego de Dios, que sería el Espíritu Santo, para sentir que lo que está escondido en estas palabras tiene pasión para vivir. Entonces dice, vivan con fe, mostrándolo por su obediencia, pero acuérdense que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando venga el Mesías, esto está en Apocalipsis, de su boca saldrá ¿qué? Una espada de dos filos. Por eso, ¿cuál es la exhortación? ¿Se acuerdan que las semanas que se fue, yo enfaticé lo que él dice, si escuchan hoy su voz? ¿Cuál es la exhortación? Escuchar hoy. ¿Qué cosa? Hoy. ¿Y qué hay que escuchar? O sea, ¿cuál es la advertencia? Tengan fe. Es decir, todos los días, cada hoy de tu vida, lo que vos siempre tenés seguro es la palabra hoy. El mañana es tu ilusión, el pasado es otra ilusión. Si te agarrás de esos supuestos momentos de tiempo llamado pasado o futuro,
nunca vas a disfrutar del hoy. Pero en el hoy tenés que disfrutar, escuchar primero su voz. ¿Alguien más se va a sumar? Porque escuchar hoy su voz garantiza que yo crea a la palabra de Dios. Yo hoy escucho su voz y tengo la garantía de creerle a la palabra de Dios. Cuando yo le creo a la palabra de Dios, mi fe aumenta. Eso está específicamente en Romanos. Por algunos de los nuevos no lo sabrán, otros que llevan más tiempo no se acordarán, pero conviene, si lo querés tomar, escuchar lo que dice Romanos capítulo 10. ¿Lo leo? No, leo el 10, 9 y 10, que es el que yo pensaba, pero sí tiene que ver con escuchar. Lo leo, pero alguien que busque lo otro que pedí, ¿sí? Dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor, ¿con qué hay que confesarlo? ¿Con qué hay que confesarlo? Con tu boca. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El 17, muy bien. Y ahí voy al 17. Gracias por ayudarme. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Resulta que alguna vez yo lo enseñé cuando nuestro ministerio empezaba, el oír y el oír, esa forma que está en griego, la conjunción del verbo sería así, tendría que estar traducido así. Así la fe es por el oír y 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 el oír por la palabra de Dios. O sea, cada hoy de tu vida tenés que escuchar la palabra de Dios. Porque al escuchar cada hoy la palabra de Dios, lo que se activa es emuná, es decir, fe. Pero también emuná, que se traduce generalmente acá en la Escritura como fe, se puede traducir como certeza, como convicción. ¿Cómo se adquiere convicción, certeza de las cosas que se esperan, de las cosas que no se ven, de lo que todavía no aparece? Vamos por el oír y el oír. Y el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Eso se llama creerle a la palabra para que la palabra me bendiga elevando mi conciencia, ¿sí? Pero atención, aquí dice, eso sería la palabra viva y eficaz, pero también dice que es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Cuándo se aplica la expresión doble filo o espada de doble filo a la palabra que sale de la boca del Señor? ¿Hoy o cuando Él venga? Entonces, mis amados, ¿cuál es el sentido de esta expresión que aparece de repente? Es, más vale creerle a la palabra que ser juzgado por la palabra. Lo repito, te conviene creerle a la palabra antes que seas juzgado por la palabra. Una cosa es creer a la palabra, porque creer a la palabra te trae fe y la fe se sostiene con obediencia, ¿sí? Pero cuando no escuchas su voz hoy, no hay fe. No escucho la palabra hoy, no hay fe. ¿Está bien la lógica? Si no hay fe, no hay obediencia. Caducó la palabra, pero no la escuché. Entonces la fe no apareció. Y como no tengo certeza ni convicción de nada, voy a tender a desobedecer, porque a veces creemos que desobedecer simplemente esto por causa de la mala aplicación de algunos sustratos religiosos. Creemos que la fe o la desobediencia tiene que ver más que nada con pecados sexuales. Sí, pero no solo. La desobediencia antes que el pecado sexual, que yo creo que ya es cuando el ser humano, según lo que dice Romanos 1, va decayendo y decayendo más porque no escucha hoy la palabra, es la manifestación más final de la primera evidencia de desobediencia, que es el miedo que paraliza. El miedo a que lo económico no te funcione, el miedo a que si dejas tu trabajo y abrís una empresa la tengas que cerrar, creyendo que a lo mejor solo esa empresa es la única que podías abrir. A veces se pueden abrir muchas empresas. Y desde el miedo que paraliza vienen todas las decisiones incorrectas, y toda decisión incorrecta ya es desobediencia. O sea, no tiene solo que ver con el pecado sexual. El punto está, volvamos a lo que estábamos hablando, que la palabra no deja de ser, ¿o sí? La palabra no deja de ser.
no la escucho, no tengo certeza, convicción, no tengo emuná, no tengo fe. No la escucho, no tengo fe. No tengo fe, no puedo obedecer. Nadie es obediente si no estudia la palabra de Dios. Nadie es obediente. Pero la palabra dejó de ser, no, es viva y eficaz. Entonces, ¿qué está haciendo la palabra? Me va a esperar para cuando Él venga. ¿Y qué va a hacer cuando Él venga? Me va a juzgar, diga, me va a juzgar. Por eso dice allí que va a partir, ¿verdad? Fíjese, cuando yo soy juzgado por la palabra, ¿ven esta analogía? La palabra separa el alma del espíritu, la coyuntura de los tuétanos. ¿Y qué pasa? Discierne. Ahora mire, las coyunturas, ¿qué son? ¿A qué se le llama coyunturas? En la jerga anatómica, médica de salud. Sí, Esteban. A las articulaciones, es la unión de huesos, por decirlo así muy popular, ¿verdad? Y dice acá, esas uniones van a ser partidas. ¿Para qué sirven los huesos? Para sostener el cuerpo. Pero cuando sos juzgado, una de las formas, y esto es verdad, hermanos, y lo dicen los salmos, que empieza a notarse los juicios en las articulaciones, en los huesos. Mientras callé, dice el Salmo 32, se envejecieron, eso es, habla de osteoporosis, se desgastaron mis huesos por gemir cada día. ¿Qué es un gemido? Realmente una queja, por ejemplo, ay, ¿cómo me molesta cuando hago una pregunta? ¿Ah? Es un lamento que puede decir muchas cosas adentro, pero de la boca no dice nada. El gemido del pecado es el que oculta sus pecados y nunca lo confiesa. Por eso quizás no me equivoqué al ir a Romanos 10 y no encontrar el 17 primero, encontré lo otro. Si no confiesas con tu boca no hay salvación. Pero yo en secreto le confesé mi pecado. Tienes que confesar con tu boca que Él es el Señor. Pero volvamos a esto de la palabra. Cuando venga, lo primero que va a pasar es que la gente que fue desobediente no se va a poder estar en pie. No dice la palabra que toda rodilla se doblará. O sea, no va a poder. Así que te conviene hoy escuchar su voz y recibir más fe doblando más tus rodillas. Me conviene también a mí, ¿no? Pero para llegar a los huesos hay que pasar siempre por esa unión, la coyuntura. Y para llegar a lo más profundo del hueso hay que pasar por los tuétanos. Y los tuétanos son la fuente de todo lo que es los elementos de la sangre. Y muy especialmente los elementos blancos de la sangre. Lo expliqué rápido la semana pasada, lo vuelvo a decir hoy. Los médicos han comprobado que la mayoría de las personas que llegan a la leucemia es porque tienen mucho mundo emocional lleno de impurezas. ¿Qué son las impurezas? Lo que me voy guardando. Y ya no es mi pecado, lo que me voy guardando con respecto a los otros. Por eso a veces la leucemia se da en ciertas edades, 8, 9, 10, 11 y 12 años, es una estadística grande, porque muchos de esos niños los primeros 7 años se guardaron distintas cosas que en el matrimonio de sus padres vieron y hasta oyeron. Y si no fue en la vida matrimonial de la pareja de sus padres, seguro que fue de la boca de sus padres refiriéndose a ellos con alguna especie de expresión despectiva. Creo que la semana pasada una mujer aquí dijo que su mamá le había dicho, bueno, Nora, decime vos la frase, porque que vos habías sido un accidente. De ahí hay historias de niños que han escuchado cada cosa de sus padres. Y por eso conviene hoy ir a la palabra, para que esas cosas impuras del pasado, y ahí van entendiendo por qué también el Yom Kippur, lo que impurifica mi templo, mi interior. Entonces, volviendo al punto, una cosa es que le creas a la palabra de Dios que es viva y eficaz hoy, escuchándola hoy, y otra cosa es que la palabra de Dios te juzgue en un mañana que tiene que ver con el mundo venidero. Y ese mundo no lo podemos negar, aunque hoy en las iglesias no se predique de esto. Él viene y viene. Así que tener confianza está muy relacionado con lo que la celebración de Yom Kippur da. Porque justamente la celebración de Yom Kippur se basa en el permitir que el sumo sacerdote entre a lo más íntimo de tus huesos, es decir, a lo más íntimo de la zona de tu fortaleza. Ya no hablo entonces de los huesos físicos, ya hablo de esa parte del alma que se llama fuerza interior. Además de los 3 hermanos que se acaban de dormir, ¿quién dice amén?
Ahí los hermanos también lo dijeron. La fuerza interior está simbolizada en esto de los huesos, pero cuidado, porque la fuerza interior se sostiene desde algo que ya trabajé, la alegría interna, la simja, el gozo del Señor, que según Nehemías es lo que nos da fortaleza. Así que llegar a Yom Kippur es primero tomar conciencia de esto que Hebreos nos acaba de decir. No sirve que hagas un ayuno de 25 horas si vas a estar diciendo apóstol, perdón que lo llame, o mandando un WhatsApp al apóstol, que no lo va a leer porque gracias a Dios no usa WhatsApp. Pero decir, apóstol, yo no aguanto más, ¿puedo entregar el ayuno? Así eran los Yom Kippur de años atrás. Apóstol, se me subió la presión, entrego el ayuno. Apóstol, me duele la cabeza. Los ayunos siempre te van a llevar a dolor de cabeza, porque en el ayuno justamente al privarle al sistema digestivo de trabajo, el sistema digestivo se pone a trabajar en lo que cualquier reposo hace. Limpiar lo que no podía limpiar cuando vos le seguías mandando comida. Y esa limpieza que hace cualquier parte del tracto digestivo siempre se va a traducir en dolor de cabeza. Pero ¿cómo llegar allí si hoy te está costando escuchar la palabra de Dios? El aula de esta mañana es muy avanzada. Algunos de los que están acá, otros que están oyendo, dicen, apóstol, es muy avanzado, tengo que escucharlo 2 y hasta 3 veces. ¿Ustedes que yo baje, quieren que baje a la calidad de Javier Palazzo Celorio? Yo bajo esa calidad. Les puedo asegurar que parece que es buena calidad porque tiene millones de seguidores. Pero en realidad el hombre está haciendo todo un negocio, aunque él diga en sus predicaciones que no lo hace. Está haciendo todo un negocio gracias a que con la calidad baja que tiene para explicar la Biblia como la explicaría cualquier pastor pentecostal, nada más que se pone un talit. Entonces él sabe que sus bolsillos siempre van a estar llenos. A mí no me interesa bolsillo lleno, me interesa tu alma elevada. Pero para eso necesitas esforzarte. Cuando logres comprender cómo Dios hace las cosas nuevas, te vas a preparar a que la palabra te hable. Por tanto, dice el 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. O sea que además de estos cielos que vemos, hay otros, evidentemente sí. Yeshua, el Hijo de Dios, dice el versículo 14, retengamos nuestra profesión. Si fuera el apóstol Pablo el que escribió esto, él no hablaría de los cielos, porque él alcanzó hasta el 3er cielo. Pero de acuerdo a la Torah existen 7 cielos y este traspasó los 7. Este tal Yeshua no es un cualquiera. O sea, Pablo tuvo el privilegio en Yeshua de llegar al 3er. Moshe, por si no lo saben, llegó al 6º. Pero este traspasó hasta el 7º cielo. No es mi tarea hoy hablar de eso, pero quiero que lo sepas. Y dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16, acerquémonos pues desconfiadamente, entonces dígalo fuerte, vamos. Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y la pregunta es, ¿cuándo es el oportuno socorro? ¿Cualquier día? Y sí, pero hay un día especial que te permite que después todos los días de tu año puedas alcanzar oportuno socorro. Y ese día especial se llama Yom Kippur. Entonces ahí sí quiero que vayamos a lo que los chicos van a poner. Y es rápido, es repasar nada más. Ok, ahí tenemos las fiestas bíblicas, dice ese esquema. No lo hice yo, pero está bien, están en la Biblia o no. El problema es que están en la Biblia, pero los que enseñan la Biblia dicen que ya no hay que celebrarla. Incluso los judíos dicen que no hay que celebrarla como se celebraba antes. Por si no lo saben, la forma de celebrar las fiestas que se vienen ahora, dígase Yom Teruah, que ellos llaman Rosh Hashanah, o Yom Kippur, que le siguen llamando así, o enramadas, ellos la celebran pensando en el pasado y nunca abriendo esperanzas hacia el presente. Por eso yo lo quería repasar. Allí tienen las fiestas de la estación primavera, para los que están por primera vez. En el hemisferio norte ustedes saben que siempre es contrario a la estación que vivimos los del hemisferio sur, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros ahora estamos terminando el invierno, ellos que están terminando el verano. Y pronto entraremos en primavera, ellos ¿en qué van a entrar? En otoño. Por eso las fiestas de otoño son las que tienen ahí. Trompeta, día de expiación
y tabernáculos. Les pido que eso que ven abajo de trompeta, rapto de la iglesia, hagamos de cuenta que no está ahí, no existe. ¿Está bien? No estoy diciendo que no existe el rapto, que en realidad no se llama así, pero no quiero que pensemos en lo que ven, lo que hoy están dando incluso por varios lugares. Hay una novela brasilera llamada El Rapto y es espantosa, pero hay películas de eso. Así que quiero ir primero a las primeras, ¿no? Fiestas de primavera. Las fiestas de primavera hablan de algo que ya hizo Yeshua. Vamos a ver si repasaron la primera parte. ¿Qué obra hizo Yeshua? La obra redentora, diga la obra redentora. ¿Dónde la hizo? ¿En el cielo o en la tierra? Digamos todos, la hizo en la tierra. Entonces ahí tenemos Pesaj, traducido como Pascua, donde Él muere en la cruz del Gólgota. Amén. ¿Quién mató a Yeshua? Por favor, levante mano derecha y dígamelo. Todos gritamos, nadie. Él ofreció su vida. Porque esto, aunque parezca muy solucionado en nosotros, allá afuera hay gente que cree, lo mataron los judíos, otros dicen lo mató Poncio Pilato. No, Él ofrece su vida. Él da su vida, nadie se la puede quitar y Él vuelve a tomarla, hasta lo prometió. Luego tenemos esa fiesta que empieza llamada Panes sin Levadura, la fiesta de Bicurín, donde Yeshua resucita, y la fiesta de Pentecostés, donde por causa y gracias a Yeshua se volvió a vivir la entrega de la Torá, pero como la vivieron los que salieron de Egipto, es decir, con fuego, diga fuerte, con fuego. ¿Por qué digo esto? Porque ahí sale como que el Pentecostés es la entrega del Espíritu Santo y esto lo cree todo el mundo llamado cristiano. No. El Pentecostés es la celebración de que el Espíritu Santo puso las letras de fuego en el corazón de los que habían salido de Egipto 50 días después de haberlo hecho, 50 días después del Pesaj, el primer Pesaj, ellos están en el monte Sinaí, ¿cuántos recuerdan? Y allí en el corazón no le puso letras de tinta, le puso las letras de fuego. Por eso cuando alguien tiene al Espíritu Santo, lo que recibe es la Torá, y cuando después la empieza a encontrar en las letras de tinta, la entiende y se hace preguntas, porque está en una iglesia donde el pastor dice, ya no va la Torá. Cristo clavó la Torá en la cruz, no hay que guardarla. ¿Sí o no? Y entonces la persona va y dice, pastor, acabo de arrancar el libro de Éxodo. ¿Cómo va a ser eso, hermana? Es una herejía, eso es aberración. ¿Por qué? ¿Cómo va a sacar un libro de la Biblia? Pero si lo que está en Éxodo ya no corre más. Entonces el pastor queda ahí mudo porque la persona está entendiendo que lo que está ahí es vivo y eficaz. O sea que Pesaj, ¿corre o no corre más? El tema es que corre en la fecha que Dios lo indicó. Porque hay un Pesaj falso que lo indicó Roma y se llama Viernes Santo y Domingo de Gloria. ¿O no? ¿Corre Bicurín? Sí. Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Gracias. ¿Corre Bicurín o Primicias? Sí. Pero hay judíos que la sacaron, porque dicen, no, recién cuando venga el Mesías esa fiesta se va a restablecer y Él nos va a enseñar cuál es el poder de esa fiesta. Bueno, tienen razón, allá ustedes, judíos, pero yo tengo la alegría de que el Mesías, por medio del Espíritu Santo, ya me enseñó cuál es el poder de esa fiesta. La capacidad de resucitar de cualquier circunstancia de muerte. Amén. Pero bien, no me quiero quedar con estas fiestas de la primavera, que cuando ocurre allá, acá ¿qué estación estamos? Otoño. Quiero ir a las que allá, cuando estén en otoño y nosotros acá en primavera, en 9 días más, vamos a empezar a celebrar. Diga conmigo, trompetas, en realidad se llama en hebreo Yom Teruah, y en vez de trompetas sería aclamación, amén. Diga conmigo día de expiación, ¿cómo se dice en hebreo? Yom Kippur, Yom es día, Kippur es expiación, y diga conmigo tabernáculos. ¿Cómo se dice en hebreo? Sukkot. Y no se traduce realmente tabernáculo, sino cabañas enramadas. Perfectísimo. Bien, una ya habla de la obra redentora, ¿verdad? Ya se cumplieron las primeras fiestas. Diga conmigo, las fiestas de la primavera se cumplieron en la historia, más fuerte, en la primera venida del Mesías. Pero lo que viene es lo que el cristianismo ha perdido, porque cuando yo me convertí del ateísmo y entré en lo que es el cristianismo, a mí se me hablaba mucho de que Él venía pronto, ¿o no? Creo que hasta los testigos de Jehová han dejado de decir que viene.
Pero las fiestas de otoño allá en Israel, aunque aquí estemos en otra estación, tienen que ver con una parte del cumplimiento de la misión del Mesías que aún no se ha dado. Y tiene que ver con eso que se llama la segunda venida. Cuando Él ya no viene a sufrir en redención, sino que viene a reinar, porque antes de reinar se manifestó como un sumo sacerdote que logró limpiar todos los cielos existentes. Cuando los cielos ya estén limpios, Él va a tomar a su pueblo, lo va a transformar en gente inmortal y entonces bajaremos por 1000 años, sería la fiesta final, para con Él gobernar sobre las naciones, imperándoles, es decir, obligándoles a que escuchen y aprendan la Torá. Chicos, me ponen la siguiente. Voy a este ciclo final. El mes de Elul se está yendo, pero desde que empezó el mes de Elul, en donde tuvimos nosotros una señal celestial, ¿hay que ver las señales del cielo o no? Tuvimos la Moon Blue. No sé cómo se dice gigante en inglés. Giant, ¿así? Giant. La Moon Blue Giant, así sería. Ok. Tuvimos la superluna blue o luna azul gigante. Y es una tremenda señal. Es una fuerte señal de que se abrió un portal que justamente a esta semana que se nos está yendo, a nosotros nos tiene cubiertos. Porque esta semana más el día que ha empezado ahora, es decir, esta que cierra, se llama la semana del caos. Porque en el Elul siempre aparece lo que Génesis 1:2 dice, la tendencia de todas las cosas al caos. Y lo vamos a notar en las noticias. No sé si te diste cuenta, mientras celebrábamos Shabbat, quizás estabas cerrando tu mes anoche, lamentablemente en Marruecos ocurrió un terremoto que ya está traspasando los 2000 muertos. Y más de 4000 heridos, de los cuales muchos están en grave estado. Hace más de 100 años, algunos dicen 150 años, que no había terremotos en Marruecos. Por lo tanto, la ciudad que fue más el blanco no estaba preparada para ese movimiento. Ya empezó el caos. Y se viene el caos, se ha abierto el caos. Pero nosotros estamos cerrando la energía de un mes que nos permite 40 días de regreso. Todo el Elul es para Teshuvá, pero no se te agota el poder del regreso, poder sobrenatural, eso está en el Salmo 90, porque lo podés seguir escuchando hasta el día 10 del séptimo mes, que se llama Yom Kippur. Lo que pasa es que el próximo viernes a la noche, ustedes y yo, si es que queremos, vamos a estar acá celebrando el primer día de aclamación, Yom Teruah, porque les voy a decir algo, el que escucha la palabra de Dios siempre tiene mucha alegría para aclamar. Y por allí viene el secreto de estas fiestas. Porque cuando yo sé que desde Yom Teruah a Yom Kippur hay 10 días donde el caos va a ser enjuiciado, es decir, el espíritu de Yahvé se va a mover en la tierra y va a enjuiciar a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se acabe Yom Kippur yo ya estoy listo para lo que empieza el día 15 del séptimo mes, que se llama Sukkot. Es decir, entender que el tiempo es una ilusión, el tiempo-espacio es una ilusión. Hay algo en mi corazón que me lo hace entender, la eternidad. Estoy llamado a trascender este mundo llamado mundo de la acción. Estoy llamado a trascender esta vida que muchos le tienen miedo que se acabe, pero se llama vida humana y la vida humana no sirve de mucho. ¿Sabían eso? Porque lo que sirve es la vida celestial. La vida humana es la consecuencia de una humanidad que cayó. Lo conocen en Génesis 3, volvemos ahora a repasarlo, ¿verdad? Hola. La vida humana es esto, gente que perdió lo sobrenatural en su manera de hablar, en su manera de actuar. Vida humana es no poder controlar los sistemas de muerte, porque la peor muerte no es la que Dios tuvo que poner para que el hombre no fuera un mortal pecaminoso. La muerte física no es la peor, aunque desde del Foro Económico Mundial se haga creer eso y por eso se propone cada vez mayor cantidad de medicamentos, todos inyectados, para que la gente pueda acostumbrarse mentalmente a que lo que propongan para evitar la muerte, y eso ya se los he enseñado, viene bien. Nosotros estamos llamados a evitar la peor forma de muerte, la muerte ontológica. Lo que acaba con tu potencial. Esto hablábamos con los jóvenes esta mañana. Nacés con tanto potencial que lo que sueñes te va a salir. Que lo que veas hacia adelante va a ocurrir siempre y cuando
escuches la palabra, permitas que ella te insuflar, ¿está bien cuando yo soplo así? Ok, te insufle fe y por la fe en obediencia veas que se te va algo que es la impaciencia. Porque lo que mata los sueños es la impaciencia. Y la impaciencia ya es la primera forma de muerte, porque la gente impaciente son gente también homicida y suicida. El impaciente es el que siempre le echa la culpa al otro, puede mirar a los otros en sus pecados, puede juzgarlo a los otros, pero en realidad lo que hace es proyectar toda la impotencia que tiene a causa de no escuchar la palabra, no ser obediente y por la fe actuar. Porque nace con un potencial que si escuchas la palabra y en la fe que ella te da, sos obediente a ella, vas a saber esperar el momento de empezar ese sueño, sabiendo que ese sueño nadie va a poder acabarlo. Llámese un sueño económico, un sueño marital, formar un matrimonio para tener familia. Los sueños que vienen de Dios porque escuchas la palabra y en obediencia esperas, son siempre sueños cumplidos. Son siempre sueños cumplidos. Y a eso vamos buscando el final, porque tenemos que lavarnos las manos y comer. ¿Se acuerdan de Éxodo 25:8? Quizás no lo recuerdas de memoria. Le voy a pedir a los chicos que lo coloquen ahí. Miren, ahí se está formando. Y harán un santuario para mí y habitaré. Muy bien, ¿lo pueden leer conmigo? Y harán un santuario para mí. En aquel entonces y desde la historia tipológica, ese santuario es lo que ven en la imagen. El campamento de Dios o de la presencia de Dios llamado tabernáculo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces allí tienen eso, donde las 12 tribus tenían que organizarse alrededor del tabernáculo. Ya hemos aprendido que las 12 tribus se organizaban de acuerdo a cómo se organiza en el espacio material las 12 constelaciones. Por eso cada luna nueva aparecía la constelación, por ejemplo, de Aries, y qué tribu la veía, pero perfecto sobre su cabeza en la noche. Está en el desierto, ustedes ven que ven todas las estrellas, ¿verdad? Y si hay los que han tenido la oportunidad de volar en noches estrelladas en el hemisferio norte, es impresionante el hemisferio norte, en la cúpula de estrellas, es impresionante. Yo disfruto desde el avión ver y reconocer las constelaciones. Allí en el desierto, donde no estaban estas luces afectándolo, por ejemplo, el signo Aries, ¿qué tribu lo veía pero claramente sobre ella? La de Judá. ¿Y el signo Tauro qué tribu la veía? Yo me olvidé, así que ayúdenme. ¿Zabulón era? ¿Isaacar? No, tenemos que aprender más de memoria eso. Y cada tribu podía ver en su tiempo una constelación, sabiendo que las constelaciones son portales, pero portales ¿para qué? El sistema globalista reptiliano lo usa para que la gente esté asignada a solo ser parte de la pirámide en la parte baja, obreros, empleados, artesanos, que no pueden, por tanto, sudar y cansarse, pensar en cosas espirituales. Pero para Israel, las constelaciones son portales que a través de la luna nueva permiten que haya más gente justa en la tierra. Y Yahvé dice, esto no es simplemente una carpita y más tarde un templo. Este es el símbolo de lo que tu cuerpo y tu alma son para mí. Lo que tu alma y tu cuerpo tienen que ser para mí. Diga, mi alma y mi cuerpo. ¿Puedo decirte qué es en el propósito de Dios tu alma y tu cuerpo? Son la nave nodriza por medio de la cual el Eterno sigue trabajando en este mundo material. O sea, Dios viaja a través de tu alma y tu cuerpo, es decir, tu manera de pensar y tus acciones, en todo lugar donde vayas, para que donde tú vayas, Él pueda afectar con lo que Él tiene para dar. Más de su luz. Ese es el sentido de las fiestas que se vienen. Vas a ser juzgado por la palabra siempre y cuando, escuchando ahora en tu cada hoy la palabra, tu fe, tu confianza, estén siempre llevándote a tomar decisiones no impacientes y desesperadas por el miedo que hace que tu esencia se agote y se muera, sino en la paciencia de la paz que da el Espíritu Santo, y en esas acciones llevar el esplendor de su gloria en ti. Para eso es estas fiestas. En el futuro se va a notar si fuiste alguien que llevaba esplendor o lo único que hacías desde tu ego, siempre arruinarle las cosas a la gente de tu entorno. Busquemos el final. El santuario era el centro, lo vemos,
Diga, era el centro de la vida espiritual del pueblo de Dios. Y aquí es donde vemos lo de la palabra de Dios que separa alma y espíritu. ¿Cuál es el centro de atención que Dios tiene? ¿Dónde se enfoca Dios a la hora de mirarte a ti? ¿Cuál es el centro de su enfoque? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu. Porque lo que Dios puso en tu interior, su eternidad, lo hizo a través de tu espíritu. El alma y el cuerpo no son su enfoque, porque el alma y el cuerpo son su nave. Siempre y cuando tu espíritu tenga comunión con el Espíritu de Dios. Ahora, tú no comulgas con el Espíritu de Dios porque a la palabra la dejas abandonada y sales por tu miedo paralizante corriendo a tu trabajo o a tus responsabilidades académicas, lo que tengas que hacer cada día. Y bueno, ese espíritu que se contrita obliga a que esa palabra abandonada, cuando venga, salga de la boca del maestro y en tu vida haya juicios. Pero eso ocurre desde Yom Teruah a Yom Kippur. Se los vengo pidiendo. No abandonen el poder sobrenatural de la teshuvá, del regreso, arrepentimiento. Vuélvanse a Dios porque está ahora aquí, el rey está en el campo. La siguiente, chicos, el santuario era el centro espiritual del pueblo de Israel. Lo dije recién, lo repito ahora. Cada rito, cada mobiliario, cada mueble que estaba allí, lo único que hacía era representar lo que el ungido, diga Cristo, diga Mesías. Traduzca eso al español. Traduzca Cristo al español. Traduzca Mesías al español. Esto era lo que anunciaba lo que el ungido iba a hacer aquí. Y ahí están las tres cosas que los chicos van a poner. Hagan clic, chicos. Diga conmigo, sacrificio, intercesión y ahora grite juicio. El sacrificio ya ocurrió, ¿sí o no? ¿En qué fiesta recordamos su primera venida y el sacrificio? Digan las fiestas de la primavera. Porque es Pesach más Shavuot. Amén. Intercesión está ocurriendo. Él se está moviendo, y lo dice el libro a los Hebreos, en los cielos como nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y qué está haciendo? Intercede. Esa palabra que dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hace, aplicada a los judíos, también se aplican hoy a los gentiles. Y a nosotros especialmente, que estando siendo injertados en la fe de Israel, todavía tenemos actitudes de gente pagana. Creemos que Dios es un viejito de barba larga. No podemos decir que anciano es por una dimensión donde tiempo y espacio no existen, sino que la eternidad todo lo controla. Hace cosas como lo enseña la Torá en las halajot, pero no tenés la más pálida idea de por qué la haces y para qué la haces. Todo eso afecta a las dimensiones celestiales porque eleva el nivel de ira que hay en todas las dimensiones celestes, o sea, el lado izquierdo de la luz. Todas las entidades empiezan a acusarnos, anotan en libros que presentan desde el primero de séptimo mes, Yom Teruah, hasta Yom Kippur, los abren. ¿Está aquí usted? Lea Job y entienda a Job. Job es juzgado en un Yom Kippur. Hasatán se presenta con el libro que él tiene. Todos los ángeles están frente a Dios. ¿O usted cree que hay un murallón y dice, allá al lado vive el otro vecino? Más malo el vecino, dice, ya ve. ¿Qué vecino vive allá? Satanás. No le saludes ni siquiera, angelito número 4. Todos ustedes han creído ese paganismo. Satanás está por allá. No, todo está en la presencia de Dios. Todo. Incluso el Gehenna está en la presencia de Dios. ¿Ven que le sale el guau de los perros paganos? Entonces, eso fue un anticipo de que Yeshua primero iba a hacer que nuestras culpas fueran cargadas en Él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo bueno del trono de la gracia. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres esclavo del pecado. Pero de lo que sí eres ahora es responsable de lo que no estás decidiendo hacer bien. Porque eso se anota. Algo que hagas contra una reunión de este pueblo, de cualquier congregación, porque ahí hay gente en las pantallas, algo que hagas en contra de tu familia, de las mesas del Señor, en contra de esta mesa especialmente, o aún de la mesa de Kabbalah, lo que hagas en contra del mandamiento de Dios para alguna mesa, para tus relaciones, para tu empresa, tu comercio, todo lo que esté en contra,
Te hace no culpable, pero responsable de acciones. Pero aléjense, lo dice acá. Nuestro sumo sacerdote hace algo que ni Aarón podía hacer. Y lo vamos a ver el sábado que viene. Diga conmigo, intercede por nosotros. Porque conoce ¿qué cosa? ¿Nuestros pecados o nuestras debilidades? Él nos comprende en nuestras debilidades, no nos comprende en nuestros pecados. En nuestros pecados Él se tuvo que hacer cargo de nuestra culpa, ¿sí? Pero dice aquí que Él pecó. No pecó en nada, pero en las debilidades nos entienden todas. En todas fue tentado, porque tus debilidades sirven para que vos seas lazado para caer en tentación. Y el que cae en tentación siempre termina pecando, y el que peca paga culpas. Pero Él está intercediendo. Pero atención, esto está pasando en las iglesias evangélicas, se va a acabar la paciencia, va a venir el juicio. A ustedes, pastores de iglesias evangélicas, cualquiera sea el que me esté viendo, de la nación que me esté viendo, mientras usted se haga el psicólogo y le venda a la gente lo que la gente quiere escuchar, un Dios que te permite hacer la que se te antoja, un Dios que no tiene problema que le tengas la Biblia abandonada, un Dios que tampoco tiene problemas que no ores ya tanto como orabas antes, eso que le estás dando a la gente tiene juicio al final. A la gente se la va a enjuiciar porque ellos decidieron creerte a vos, porque es lo que quieren escuchar. Pero a ti se te va a enjuiciar peor por toda gente que no le hablaste del poder redentivo y expiatorio del ungido de Dios. Porque a Cristo se lo predica no como la pastilla del éxito. A Cristo se lo debe predicar no como la pastilla azul que te permite seguir en la Matrix, pero con placer y con una conciencia un poco más limpia. A Cristo se lo predica para que se tome la pastilla roja. Para el que nunca vio Matrix Number 1, le recomiendo que lo vean en los primeros 40 minutos. Pues no sirve para nada, pero los primeros 40 minutos está hablando de lo que yo te enseño aquí. Te conviene tomar tu pastilla roja, es decir, el poder de su sangre redentivo. Porque con esa sangre Él ahora no se presenta como un animalito muerto, se presenta como nuestro sumo sacerdote en todas las esferas celestiales. Y especialmente cuando llegue Yom Teruah, Él se va a mover por todas las esferas celestiales y le va a ir diciendo, más vale que borres lo que está ahí, príncipe de Tiferet. No porque Marco Fernández lo hizo, pero Marco Fernández tuvo teshuvá cuando el negro que lo apostolaba le dijo que tiene tiempo de borrar y ser creado de nuevo. Él se va a pasear por cada esfera celestial en lo que a nosotros no son 10 días. Allá no sé cuántos son. Allá no hay días, allá no hay años, allá hay eternidad. Pero en estos 10 días, mientras vos haces lo que tenés que hacer, regresar, volver a la palabra, mostrarle al apóstol que la próxima vez que pregunte, yo señorita, me llega esa señorita, te saco, pero yo maestro. Entonces, cuando vos puedas hacer eso, cuando el juicio venga, para ti no viene juicio, para ti viene lo que simboliza esa parte final, presencia de Dios que te corona, presencia de Dios que te corona, y según 1 Corintios 13, te manifiesta como fuiste conocido desde el vientre de tu madre, porque desde el vientre de tu madre Dios te conoció como un escogido y como alguien llamado a cosas grandes en su nombre para santificarlo. Terminemos acá. No, acá terminamos. Vamos a comer el pan. ¿Les está interesando esto? Vamos a hablar el próximo Shabbat de mayores cosas. Quiero meterlos en el secreto de Melquisedec. Es una dimensión poderosísima. Pero para poder entenderlo, yo necesito que capten quiénes eran los esenios, porque lo que se escribe en Hebreos acá, cuando empieza a hablar del sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, es lo que los esenios creían. Por eso cuando se manifiesta Yeshua resucitado, dice el libro de los Hechos que muchos sacerdotes se volvían. ¿Cuáles sacerdotes? ¿Los de Caifás o los de Anás? Esos ni ahí. Eran los que se habían ido y se llamaban esenios porque estaban hartos de la corrupción. Eran gente como Zacarías, que aún él estando aguantaba porque un día va a manifestarse el Mesías sacerdote para que un día también sea el Mesías rey. Porque el Mesías todavía no es rey. El Mesías todavía no es rey. Ah, no, pero el pastor Dominguito Peringuito lo dijo. Y el profeta Pepe Lucho me lo enseñó. Bueno, allá con Pepe Lucho como profeta y allá el pastor Peringuito de los Dominguitos. Yo vengo aquí por aquel que es nuestro pastor.
Él está siendo sumo sacerdote. Intercede para que te acostumbres a que por tu obediencia, cuando se abran los libros cada año nuestro o del Señor, la parte de tu nombre tiene menos cositas anotadas. Decirle al de al lado, ahí donde te veo, sí creo que los libros van a tener menos cositas anotadas. Dale esa esperanza. Ahí donde te veo y te conozco, creo que eso también es para vos. ¿Están benditos? ¿Son bendecidos? Congregarse es eso. Participar de un nivel maravilloso. Se cierra la Torá a tu favor. Cuando te congregas en este tiempo, se cierra la Torá a tu favor. Ayer veía una sinagoga que cada tanto veo, pero últimamente es horrible. Y judíos ellos, ¿no? Allá en la Recoleta, ya tienen esa sinagoga. Estaba repleta. Y dice alguien que estaba en mi casa, qué hipócritas que son, parecen católicos. Como se les acaba el año, allá van todos. Y estaban todos ahí. ¡Ah! Y sí, son Roma y la casa de Judá son tan hipócritas, pero no los miremos por sobre el hombro. No vivamos en hipocresía nosotros. Vivamos creyéndole a la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Le voy a pedir que lo griten para que Milagro lo grite más fuerte que ustedes. Vamos, la palabra de Dios es viva y eficaz.